últimas noticias. Venezuela. Hoy 24 de enero de 2019. Maduro rompe relaciones con Estados Unidos y da 72 horas para que el personal diplomático abandone el país. Nicolás Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos, al que llamó imperialista. Maduro le dijo ante una manifestación oficialista en Caracas, después de que presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró asumir las competencias del Poder Ejecutivo. Donald Trump reconoció a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Damos 72 horas para que abandone el país todo personal diplomático de EU, dijo Maduro. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de Estados Unidos. Fuera. Se van de Venezuela. Basta de intervencionismo, dijo Maduro ante sus seguidores. Maduro dijo que el gobierno imperialista de Estados Unidos busca imponer un gobierno títere en Venezuela y que es una gravísima irresponsabilidad de EU. Querer conducir a Venezuela a un enfrentamiento interno. No queremos volver al siglo XX de intervenciones gringas y golpes de Estado, y Venezuela hoy dice no al golpismo, no al imperialismo. Los asuntos de Venezuela solo deben ser tratados por el propio pueblo de Venezuela, dijo. Pretenden gobernar a Venezuela desde Washington, desde Bogotá. Maduro dijo que hace 20 años la revolución bolivariana llegó los votos del pueblo, que es el único que elige presidente constitucional. Hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela a defender la paz, la concordia, dijo. Maduro se refirió a la situación considerada como golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Impusieron un carmonazo, una autojuramentación y pretendieron asumir todos los poderes del país por la vía de facto. Ustedes lo recuerdan, la autojuramentación de Carmona. ¿Y qué hizo el pueblo? Retrocedió, se rindió, traicionó a Chávez. Lo dejó solo. No. El pueblo en unión cívico-militar salió a derrocar el intento de usurpación de la presidencia de la República con su fuerza inaudita, expresó. Guaidó tomó este juramento activando el artículo 233 de la Constitución, que establece que pueden existir faltas absolutas del presidente de la República y que las mismas pueden ser decretadas por el Parlamento, cuando exista abandono del cargo, algo que la Asamblea Nacional cree que es una realidad desde 2017 por el incumplimiento de deberes constitucionales por parte de Maduro. Maduro dice que hay cohesión en la Fuerza Armada tras sublevación militar. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, destacó este martes la disciplina, cohesión y preparación de las Fuerzas Armadas, que ayer no se plegaron a la sublevación de un grupo de militares que llamaba a desconocer al mandatario y aplacó la revuelta sin causar heridos ni bajas. Nuestra Fuerza Armada ha dado incontables muestras de disciplina, cohesión y preparación para enfrentar cualquier amenaza de los enemigos de la patria. El poder militar que hoy ostentan, está al servicio de la defensa del interés nacional, dijo el mandatario en un mensaje publicado en Twitter. La madrugada del lunes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, policía militarizada, robaron armas de guerra, secuestraron a otros 4 funcionarios y luego se dirigieron a un comando en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron resistencia por parte de otros agentes. Según informó entonces la Fuerza Armada, el grupo insurrecto fue rendido y capturado tras pactar su entrega a militares leales a Maduro. El jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo ayer que el propio Maduro dirigió la operación de rendición de los insurrectos, y que fueron capturados 27 de los implicados. Los venezolanos conocieron del hecho a través de las redes sociales, donde circularon varios videos que mostraban al grupo de militares que llamó a los ciudadanos a manifestarse en contra del jefe del Estado.
F pudo constatar que los vecinos del distrito golpearon cacerolas desde el interior de sus casas, en una forma de protesta popular en Venezuela para hacer reclamos al gobierno, y recibieron por respuesta gases lacrimógenos lanzados por efectivos de varios cuerpos que atendían la contingencia. Asimismo, el hecho ocurrió después de que el Parlamento, que controla el antichavismo, aprobara un decreto de ley que promete amnistía para todos los funcionarios civiles y militares que no reconozcan a Maduro y contribuyan a restablecer el hilo democrático, que asegura está roto. Además, el acto de rebeldía militar se presenta solo horas antes de que la oposición rechace en las calles el nuevo mandato que Maduro juró ante el Supremo el pasado día 10, y cuya legitimidad desconoce. Los opositores han sido cautos al pronunciarse sobre el alzamiento, pero han reiterado el llamado a marchar mañana y la petición a los militares de que no los repriman si llegaran a recibir la orden. Entretanto, decenas de protestas en barriadas populares se han desarrollado en las últimas horas y para mañana se espera una gran asistencia para la marcha en rechazo al segundo mandato de Maduro, a quien la oposición considera ilegítimo. Militares venezolanos explican qué falta para restablecer la democracia. Dos efectivos que viven en Perú también argumentaron por qué muchos de sus compañeros han fracasado en el intento de derrocar a Nicolás Maduro. Nosotros no le juramos lealtad al presidente, dicen dos militares venezolanos que viven en el Perú antes de iniciar la entrevista con este diario en el Campo de Marte de Lima. Gegnis Russo, 27, y Cristian Hernández, 22, son dos militares venezolanos que viven en Perú y que el pasado miércoles 16 de enero aparecieron en un video donde anunciaban que no reconocían a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y respaldaban al titular del Parlamento, Juan Guaidó. Russo nació en Aragua y estaba destacado cerca de la frontera con Colombia. Tenía que hacer un curso militar en Caracas, pero en lugar de viajar a la capital, se escapó por esa misma frontera. Antes tuvo que cruzar una trocha mientras era perseguido por militares venezolanos. No fue detenido gracias a que se refugió en una vivienda custodiada por agentes colombianos que lo ayudaron. Los había conocido cuando trabajaba cerca de la línea fronteriza. Hernández nació en Caracas y era alférez en la Academia Militar de Venezuela. Fue detenido porque lo descubrieron planeando la toma de la institución con el fin de destituir por la fuerza a Nicolás Maduro. Tras pasar 5 meses y 5 días en la cárcel militar de Ramo Verde, salió gracias a una medida cautelar. Aprovechó esa circunstancia para intentar escapar del país. Pero en la frontera volvió a ser detenido y sindicado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Sin embargo, asegura, un militar superior lo dejó libre y lo despidió con un fuerte abrazo en la frontera. ¿Hay fisuras dentro de la Fuerza Armada de Venezuela y qué tan extendidas son?, les preguntamos. Ambos concuerdan en que la mayoría de militares están descontentos con el régimen de Maduro, pero aseguran que la eficacia de los servicios de inteligencia de Venezuela detiene cualquier intento de levantamiento para derrocarlo. Los cuerpos de inteligencia de Venezuela son bastante fuertes con estas personas que se rebelan en contra de Maduro, por eso hay mucha gente que está escondida y que no puede expresarse libremente, dice Russo. ¿Maduro gobierna Venezuela o en realidad es la cúpula militar la que manda? Maduro no gobierna Venezuela. Venezuela es gobernada por Cuba, con los intereses que ellos tienen dentro del territorio. Seguidamente el poder lo tiene también Rusia y el Imperio Chino, dice Hernández, quien sostiene que esos países, Rusia y China, compraron todo en Venezuela. Dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela y del gobierno hay una fuerza de inteligencia que tiene mucha experiencia, el G2 cubano. Ellos tienen 50 años de experiencia en inteligencia y han bombardeado a las Fuerzas Armadas como si fuéramos subalternos o subordinados a ellos. El G2 ha frustrado varios intentos de golpe de Estado, como el que queríamos llevar adelante nosotros, el de Óscar Pérez, el de la Brigada de Paramacay, el del Golpe Azul,
podríamos hablar horas de cuántos intentos de golpe de Estado han sido frustrados por culpa de ellos, enfatiza Hernández con una visible incomodidad.